El flujo de gases frescos que se dosifica en el flujómetro pasa a través del vaporizador y por arrastre se mezcla con el anestésico en concentraciones que se eligen y ajustan en el dial del vaporizador. Finalmente pasa al circuito anestésico, donde se puede medir la fracción inspirada del gas anestésico. Concentración del agente anestésico en el gas inspirado. La concentración inhalada del agente anestésico, que generalmente se expresa en volúmenes por ciento, depende de dos factores: de la dosificación del agente anestésico en el dial del vaporizador y del flujo de gases frescos que se está administrando en el flujómetro. Por esto, para aumentar la concentración en el circuito anestésico y lograr saturarlo más rápidamente, se puede aumentar el flujo de gases, la concentración del anestésico en el dial o en ambos. Concentración alveolar. Al iniciar la administración de un agente anestésico inhalado, los alvéolos no poseen ninguna molécula de anestésico y con cada ciclo respiratorio la concentración alveolar del mismo irá aumentando sin llegar al valor de la fracción inspirada, pero estableciendo una determinada proporcionalidad con la misma. Si se mantiene la fracción inspirada y la ventilación constante, aproximadamente a los 10 minutos se alcanza en el alvéolo la máxima concentración posible, que es específica para cada agente anestésico. Si tomamos como ejemplo un paciente normoventilado, a quien se le administra sevoflurano, a una fracción inspirada constante, al transcurrir unos minutos tendrá una concentración anestésica en los alvéolos correspondientes al 85% de la inspirada. A esta diferencia entre la fracción inspirada y la concentración alveolar máxima alcanzada se le conoce como gradiente boca-alvéolo, el cual es generado y mantenido por el paso continuo del anestésico hacia el torrente sanguíneo y por la presencia de vapor de agua y de dióxido de carbono en el alvéolo. El gradiente boca-alvéolo es directamente proporcional a la solubilidad específica de cada agente anestésico inhalado. Es decir, a mayor solubilidad del anestésico en sangre, el gradiente es mayor y viceversa. Con fracción inspirada y ventilación constante, el gradiente boca-alvéolo es constante durante todo el tiempo de mantenimiento de la anestesia, excepto en los minutos próximos y posteriores a cualquier cambio de la posición del dial del vaporizador y o de la ventilación. El gradiente alvéolo-boca explica el comportamiento de la curva que muestra el cociente entre la fracción alveolar sobre la fracción inspirada. Finalmente, la ventilación pulmonar, producto de multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, es el componente fundamental para determinar la velocidad a la cual un agente anestésico ingresa a los alvéolos. De ahí que los cambios en la ventilación pulmonar aceleran o disminuyen la velocidad de inducción anestésica y determinan la velocidad con la cual varía la profundidad de la anestesia. Es decir, cuando hay mayor ventilación por minuto, se observa un aumento más rápido en la concentración alveolar del agente anestésico y, por ende, una mayor velocidad de la inducción anestésica. En condiciones normales, la membrana alvéolo capilar no representa ninguna limitación para el paso del agente anestésico inhalado. Cuando la relación ventilación-perfusión es normal, existen tres factores que determinan la velocidad del paso de los agentes anestésicos inhalados del alvéolo a la sangre: la solubilidad del agente anestésico inhalado, la diferencia o gradiente de concentraciones del agente anestésico inhalado alvéolo-sangre y la velocidad de flujo sanguíneo pulmonar o el gasto cardíaco. El anestésico tiene una presión parcial más alta en el alvéolo, por esto se difunde por la membrana alvéolo capilar hacia la sangre. No obstante, en estado de equilibrio, o cuando se igualan las presiones parciales entre el alvéolo y la sangre, puede haber diferencias en la cantidad o porcentaje de volumen del anestésico entre ambas partes, porque la dirección de la difusión la determinan las diferencias en la presión parcial y no la diferencia en la cantidad de gas.
Esta diferencia de concentraciones del gas en la interfase gas-líquido en estados de iguales presiones se puede explicar por la solubilidad del anestésico en la sangre. Así, por ejemplo, un anestésico poco soluble en sangre en estado de equilibrio o de iguales presiones entre alvéolo-sangre puede tener menor concentración en la interfase sangre.